Parque Arqueológico de Torreparedones, declarado bien de interés cultural por la Red de Espacios Culturales de Andalucía, se sitúa en una notable elevación desde la que se dominan las campiñas de Jaén y Córdoba, uno de los enclaves arqueológicos de mayor interés de Andalucía, donde puedes descubrir la huella de antiguas civilizaciones. El lugar conocido como Torreparedones o Torre de las Vírgenes está ubicado en el límite septentrional de los términos municipales de Castro del Río y Baena. La situación topográfica de Torreparedones lo convierte en el techo de la campiña. Así, al menos durante 3.500 años, desde la Edad de Cobre hasta la Baja Edad Media, diversos pueblos y culturas dejaron su huella a través de los más variados restos materiales: cerámica, vidrio, piedra, metal, etc. En las épocas ibérica y romana, Torreparedones alcanza su mayor esplendor. Ya desde el siglo VI a.C. se rodeó de una potente muralla reforzada con torres. El poblado prehistórico. Los primeros testimonios materiales de la presencia humana en Torreparedones se remontan al Neolítico, finales del siglo IV del milenio antes de Cristo. Aquí se asentó una pequeña comunidad dedicada a la ganadería y a la agricultura de tipo cerealístico, con evidencias los molinos de mano y dientes de siles que se utilizaban para la siega. El opidium ibérico, desde el siglo VI a.C., Torreparedones se convirtió en un opidium, es decir, en un poblado fortificado en altura, de las más destacados de la campaña cordobesa, alcanzando su máxima extensión. La ondulada meseta se rodeó de una potente muralla, reforzada a intervalos regulares con torres que se proyectan hacia el exterior, ciñendo una superficie de 10 hectáreas, siendo factible ya otorgable el calificativo de ciudad. El santuario ibero-romano, localizado a extramuros del asentamiento, desde el siglo III a.C. al siglo II después de Cristo, los devotos acudieron al santuario atraídos por los poderes curativos asociados a la diosa Caelestis Juno, Julucina Salus, venerada en este lugar. La imagen del culto, dedicada a la diosa Caelestis, no albergaba forma humana, era un betilo estiliforme, en este caso una columna coronada por un capitel foliáceo. La luz solar tocaba el capitel durante el solsticio de invierno y la basa durante el solsticio de verano. Identificada como diosa de la fertilidad y la salud, muchos esvotos se corresponden con representaciones de mujeres embarazadas, implorando un parto sin problemas, mientras que otros son anatómicos y representan solo las piernas, es decir, la parte sanada del cuerpo. En septiembre de 2020, tras una excavación de urgencia por unas remociones clandestinas, se encontró un segundo santuario a 500 metros del primero, y desde donde se pudieron catalogar 7 esvotos dedicados a figuras zoomórficas en forma de caballo. Asimismo se hallaron varias tumbas. Ciudad romana. Tras la conquista romana se fusionó el antiguo opidio íbero con la nueva ciudad romana, habiendo evidencias de construcciones durante la República Romana debido al hallazgo de cerámica campaniense de la época por todo el yacimiento. La puerta oriental, punto de acceso a la ciudad a través de una muralla construida en torno al año 600 a.C., si bien sería en época romana cuando el primitivo muro fue seccionado con objeto de sustituir la puerta existente por una de mayores dimensiones, flanqueada a ambos lados por 2 grandes torreones para su defensa. Dispone de 2 aceras para los peatones y un sistema de doble puerta que dificultaría cualquier intento de asalto. Por otro lado, las diversas excavaciones han sacado a la luz grandes monumentos romanos, como son el Foro, es el lugar público por excelencia. Convertido con el tiempo en centro político, atrajo alrededor otros edificios civiles, administrativos y religiosos. Esta plaza de forma cuadrangular ocupó 528 metros cuadrados, con pórticos columnados al norte y al sur, y destaca una inscripción, la segunda conocida in situ en España, con el nombre del personaje local que pagó la pavimentación de la plaza con losas de piedra, Marco Julio Marcelo, de la tribu Valeria. 3 termas romanas orientales. Hasta la fecha se han documentado 3 edificios romanos destinados al baño, un pequeño balneum junto al foro,
otro sobre el que se levantó en el siglo XVI la ermita de las Vírgenes y las termas orientales también denominadas de la Salud. Un macellum, mercado público, uno de los pocos ejemplos conservados de la península ibérica. En el siglo I después de Cristo, situado junto al foro y dando fachada al decumano máximo, se construyó este mercado público. En él se vendían productos alimenticios, especialmente carne de vacuno y pescado. Un templo dedicado al culto imperial que responde al modelo de templa rostrata, dotados de una plataforma o tribuna destinada a oradores y que tienen una clara funcionalidad de carácter sacro y político. Su planta era rectangular, con unas dimensiones de 15 metros de longitud por 9 de anchura. Dentro de esta planta se ha podido distinguir la estructura de la cella, también rectangular. Y por último destaca un viario occidental. Al oeste del foro se ha puesto al descubierto parte del viario de la antigua ciudad ibérica que fue reaprovechado con la llegada de los romanos. Se han identificado dos calles en sentido este-oeste y una en sentido norte-sur, así como una calle en dirección suroeste-noreste. Están pavimentadas con losas de piedra local y los muros de las fachadas con mampostería de piedras y mampuestos trabajados con tierra, aunque en algunos tramos se aprecia un parejo de opus vitatum. El origen de estas vías debe remontarse a la fecha de la construcción de la muralla que rodea el asentamiento, hacia el año 600 a.C. La superficie excavada en el interior de la muralla, que alberga una dimensión de 10 hectáreas en su totalidad, podría estimarse en un 10% en enero de 2021. También se conservan restos de un anfiteatro romano, una necrópolis y la casa del panadero, la primera domus romana en ser excavada al completo en el parque arqueológico. La fuente de la Romana. Localizada en la base del cerro donde se asienta la antigua ciudad, se localiza este manantial de agua que está estrechamente vinculado a la historia de dicho lugar. Con toda probabilidad, las propiedades terapéuticas del agua tengan relación con los esbotos anatómicos, piernas, que se han recuperado en el santuario, ya que se interpretan como miembros sanados. Castillo y aldea medieval. El castillo de Torreparedones, de época medieval, también forma parte del yacimiento. Existe constancia de la presencia musulmana en Torreparedones entre el Califato de Córdoba, siglo X, hasta al menos el siglo XII, tal y como demuestra la cerámica y numística hallada, así como algunas estructuras muralarias. Tras la conquista cristiana, a mediados del siglo XIII, comenzó a conocerse con el nombre de Castro el Viejo, y se alzaba muy cercano a la frontera entre la Corona de Castilla y el Reino nazarí de Granada. Así podemos decir que Torreparedones era un poblado antiguo en el momento de la conquista cristiana de esta zona de la campiña de Córdoba, que se dio de producirse entre 1240 y 1245. Quizás su nombre proceda del término el Castro Viejo, con el que sería conocido desde entonces debido a la antigüedad de sus muros y restos arquitectónicos. Inicialmente perteneció al dominio del rey castellano Alfonso X, quien lo entregó en 1269 a Fernán Alonso de Lastres, comendador de la Orden Militar de Santiago y alcaide de Castillo de Baena. Tras un tiempo en poder de algunos miembros de la nobleza pasaría a ser propiedad del concejo de Córdoba. En la fortaleza se pueden distinguir dos sectores, uno al oeste y otro al este. Al oeste está el castillo propiamente dicho, que habría sido construcción cristiana de finales del siglo XIII a comienzos del siglo XIV. Es de planta trapezoidal y torres angulares de planta cuadrangular, excepto la situada en el ángulo sureste que tiene las esquinas redondeadas y hace las veces de torre del homenaje. Está articulada en su interior con una doble planta apoyada en bóveda de crucería, que habilita dos cámaras a las que se accedía desde el espacio situado en el ángulo sureste del patio de armas. La cámara inferior de la torre se utilizó como almacén o silo. El acceso a este sector del castillo se articula mediante un pasillo de 2 metros de anchura flanqueado y protegido por dos torres o bastiones de planta cuadrangular. El patio de armas se organiza en torno a un gran patio abierto central, con su correspondiente aljibe para el almacenamiento de agua.
El recinto fortificado que ocupa la planicie de la parte oriental del castillo es cristiano, pero es probable que su origen haya que situarlo en el periodo de ocupación islámica, almohade. Al interior de este recinto se han excavado diversas estancias situadas perimetralmente, adosadas a la muralla y asociadas al uso de la propia fortaleza, sin vinculación alguna con ámbitos domésticos. La zona abierta central serviría para alojamiento de ganado y almacenamiento de enseres. De los diferentes espacios documentados, solo en algunos casos se ha podido conocer su función, como un horno de pan, con bóveda de ladrillo, quizás un posible molino de harina del que se han conservado varias piedras de moler. Quizás en la parte norte se ubicó una capilla del culto. El resto de espacios parecen haber sido utilizados para el servicio del castillo y uso de la guarnición de hombres de armas. Desde finales del siglo XV y tras la conquista de Granada por los reyes católicos en 1492, la fortaleza perdió su función militar y el lugar fue despoblándose, quedándose abandonado a mediados del siglo XVI. También cabe destacar la ermita de las Vírgenes, dedicada a las mártires Alodia y Nunilo, y fue construida en el siglo XVI sobre unas termas romanas. En este siglo X después de Cristo, durante el gobierno de los emires Abderramán II y su hijo Muhammad I, se produjo en Córdoba un triste episodio que tuvo como protagonista a la comunidad mozárabe, población cristiana de origen hispano-visigodo que vivía en el territorio de Al-Ándalus. Muchos de estos mozárabes sufrieron el martirio y dieron su vida por defender a Cristo y no abrazar el Islam. Caso de Nunilo y Alodia, dos hermanas, de madre cristiana y padre musulmán, que fueron decapitadas por no renunciar a su fe cristiana. La tradición dice que dicho suceso ocurrió en Aragón, cerca de Huesca, pero otras hipótesis proponen otros lugares, uno de ellos Castro el Viejo, donde desde el siglo XVI se tiene constancia de la existencia de esta ermita, dedicada a estas santas, y es de pequeñas dimensiones, solo 2 naves, y reaprovechó en su construcción las ruinas de unas termas romanas, que se conservan parte del altar que estaba decorado con preciosos azulejos de arista. En el año 1644, un caballero 24 de la ciudad de Córdoba visitó el lugar de Castro el Viejo y reconoció el interior de la ermita, señalando que había un retablo con las imágenes pintadas de Nuestra Señora y de las santas y en la parte superior un martirio, según lo describió Elogio de Córdoba en su libro Memoriale Santorum. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.